Buen día. Hoy nos encontramos en el aula virtual para tratar el tema de la función normativa. La semana pasada estuvimos trabajando con nuestros comitentes y observando nuestros terrenos. Estuvimos viendo estos dos aspectos y hoy la invitación es que podamos cruzar esos dos aspectos con la función normativa. Esto es con la ciudad. Nuestros comitentes van a vivir en Mar del Plata. Estos terrenos que hemos elegido están en Mar del Plata y de acuerdo a su ubicación va a ser también lo que nosotros vayamos a estar diseñando para ese terreno. Como podemos ver en esta foto, nuestra ciudad es una ciudad que tiene cierta complejidad. Si bien no es una ciudad muy grande, pero sí tiene claramente diferenciado algunos lugares más céntricos, con mayor densidad, otros barrios que son más verdes, otros que tienen muy poquita construcción, calles que tienen poco tránsito, calles que son un poco más anchas y tienen mucho más tránsito, lugares que son comerciales. Podemos ver desde los colores y desde las texturas cuáles son las diferencias que tiene nuestra ciudad. Y seguramente nuestro terreno y nuestros comitentes también van a estar inmersos en esta ciudad y vamos a estar pensando una vivienda para ellos acorde al lugar donde van a estar ubicándose. Entendemos el edificio como un conjunto complejo de funciones que se concreta a través de materiales y tecnologías. Como decíamos también la semana pasada, entendemos la arquitectura como algo complejo, algo que no se puede entender linealmente, sino que tenemos que poder analizarlo y mirarlo desde diferentes lugares para poder dar una buena respuesta. Y para eso hoy les invitamos a que lo miremos desde lo normativo y que podamos concretar entonces ese edificio a través de materiales y tecnologías. También la norma va a decir cómo va a ser esa materialidad y también va a decir algunas cuestiones sobre cómo lo vamos a hacer. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de función, entendemos por función la interacción entre dos partes. En este caso, por un lado tenemos la solicitación, que es el límite, y por otro lado tenemos la respuesta que nosotros damos como arquitectos y que se va a ver reflejada en el edificio. La normativa es un conjunto de normas aplicables a una determinada materia y actividad. Bien, la normativa se va a aplicar en este caso a nuestro edificio y a nuestra actividad de arquitectos también. Ahora bien, vamos a hablar de límites y creatividad. Este es un par que nos cuesta tenerlos juntos. Por lo general, tendemos a pensar en una creatividad que no tenga límites. Pero hay veces que hasta nos cuesta ser creativos cuando no tenemos ningún límite. La invitación es a que nosotros descubramos la tensión que hay entre límite y creatividad. Y que muchas veces esa tensión puede llegar a generar obras que nos van a sorprender. Y acá vemos un juego de fútbol. Y las reglas son claras en el fútbol. Y si nosotros nos pusiéramos a jugar, no todos jugaríamos igual. Con las mismas normas, con las mismas reglas, habrá algunos más habilidosos que otros. Y seguramente hay jugadores muy habilidosos que los límites que le pone el juego van a hacer que brillen más como jugadores. Así que bueno, ese va a ser el desafío que hoy tenemos. Vamos a ver algún ejemplito como para poder poner en imágenes esto que estamos diciendo. Esta obra de arquitectura es una pequeña vivienda de apenas 50 metros cuadrados. En este caso la arquitecta se puso como límite las dimensiones, la poca cantidad de metros cuadrados de su construcción, la implantación que tuvo, la forma muy fuerte de un prisma muy puro y también algunos de los materiales que utilizó, como esa madera de revestimiento que es completamente reciclada.
Y esto no quiere decir que sus habitantes vayan a estar incómodos, sino todo lo contrario. Logra dar un interior muy cálido donde dan ganas de vivir. Así que bueno, vimos una casa con fuertes límites y con mucha creatividad. Y acá vamos a ver otra donde el límite muy fuerte lo puso el terreno, donde claramente hay un lugar muy pequeño donde se puede construir. Esto está hecho en Japón, a orillas de un río, y claramente el río marcó esa raja que nos permite construir. Y en este caso el arquitecto decidió respetar mucho el terreno, pero dar una muy buena amplitud en su interior. Y nosotros podríamos decir acá que funcionó muy bien el par de límite y creatividad. Si bien nuestros edificios deberán dar cumplimiento a muchas normas, en este momento nos ocuparemos de dos instrumentos legales. El primero trata de los edificios en relación al territorio. El territorio argentino se encuentra dividido en provincias y por ser un Estado federal, las provincias podrán sancionar sus propias leyes. La Ley Provincial 8.912 fue sancionada en el año 1977. Si bien la provincia, como todas las provincias, son autónomas, sus leyes deberán enmarcarse dentro de la Constitución Nacional. Esta ley provincial se va a ocupar de tres aspectos. El primero habla de una normativa municipal. Los municipios deberán adecuar sus ordenanzas de ocupación del suelo, de ordenamiento territorial, a esta ley provincial. Aquellos que ya tuvieran sus ordenanzas deberán adecuarlas y quienes no la tengan deberán realizarlas. En todo el territorio de la provincia de Buenos Aires habrá un factor de ocupación de suelo que será de 0,6. Esto quiere decir que en todo el territorio, cada parcela, cada terreno podrá tener construido solo el 60%, dejando libre el 40% restante. También se ocupará esta ley del suelo rural, de las construcciones que va a tener, de sus graneros, de sus viviendas, de sus silos, y del suelo urbano, de sus calles, de sus viviendas, de sus comercios, de los diferentes usos que se darán en la ciudad. Y también se ocupará de qué es lo que pasa cuando la ciudad requiera de más territorio para urbanizar y cómo el suelo rural puede ser urbanizado. En nuestra ciudad de esto se ocupa el Código de Ordenamiento Territorial, el COT, que fue sancionado en 1979 y luego modificado por Ordenanza 1323 en el año 2000. Con esta normativa, nuestro municipio se ocupa de controlar que los edificios se adecúen a esta ley. Para esto está la Secretaría de Planeamiento Urbano y en particular la Dirección General de Obras Privadas. Y tanto la reglamentación como el Poder Ejecutivo van a estar controlando que nuestros edificios se ajusten a esta normativa. El Código de Ordenamiento Territorial rige el ordenamiento del partido de General Pueyrredón. Regula el uso, la ocupación, la subdivisión y el equipamiento del suelo, la preservación de sus ámbitos arquitectónicos y paisajísticos, y todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento territorial, ya sea urbano o rural. Este Código de Ordenamiento Territorial se divide en 13 capítulos. Vamos a tener un link en el cual vamos a poder acercarnos y ver cada uno de estos capítulos, pero hoy vamos a ocuparnos de algunos en especial. En el primero vamos a encontrar generalidades de la aplicación de este código. Ahí vamos a encontrar la terminología que vamos a estar usando para referirnos a estas cuestiones. Luego en el capítulo 3
vamos a encontrar lo que es el tejido urbano. Y acá vamos a tener algunos de los límites que vamos a tener que respetar dentro de este tejido en nuestra parcela también. También nos va a importar en el capítulo 4 la densidad poblacional y las normas de habitabilidad. En el 5 vamos a tener uso y ocupación del suelo. En el caso particular nuestro vamos a estar usando vivienda unifamiliar. Y sí vamos a tener que tener cuidado que nuestro lote se encuentre en un lugar que sea apto para vivienda. Vamos a mirar mucho el capítulo 6, donde se encuentran las áreas territoriales y los distritos urbanos. El resto de los capítulos sería bueno que podamos mirarlos, pero no tiene que ver con el recorte que vamos a estar haciendo ahora. Vamos a ver algunas definiciones y términos técnicos. Si estamos hablando del terreno, es importante que podamos hablar de nuestras líneas divisorias, es decir, de los límites de nuestro terreno. Esos límites van a estar delimitando el terreno con respecto a los vecinos y a la vía pública. En el caso de parcelas intermedias, vamos a tener 3 ejes medianeros que nos van a limitar con nuestros linderos y una línea municipal que nos va a limitar con la vía pública. En el caso de parcelas en esquinas, vamos a tener 2 ejes medianeros y vamos a tener 3 líneas municipales. En realidad, 2 líneas municipales y la tercera que va a ser la 8ª que vamos a tener que estar respetando. Vamos a ir definiendo algunos términos. Cuando hablamos del centro libre de manzana, es el espacio que se va a estar reservando dentro de la manzana y que va a estar prohibido que se construya. Va a ser un espacio verde, va a ser el pulmón que va a tener cada manzana. Y esto tiene que ver con la habitabilidad de nuestras ciudades. En cada caso vamos a tener una línea edificable que vamos a tener que respetar. Ahora vamos a ver un poquito más adelante algunas de esas líneas, cómo se van a estar definiendo en cada caso. El espacio libre urbano es el espacio al que nosotros vamos a poder iluminar y ventilar nuestros locales habitables. Y vamos a ver cuáles van a ser esos espacios que vamos a considerar como espacio libre urbano. El factor de ocupación de suelo, ya hablamos un poquito cuando hablábamos al principio, es entonces el porcentaje de superficie del terreno que se puede ocupar. Y luego vamos a tener otro factor, es el factor de ocupación total. Y esto va a ser un coeficiente que multiplicado por la superficie del terreno nos va a decir cuántos metros cuadrados podemos edificar. La línea de edificación va a estar coincidiendo con la línea municipal o va a respetar el retiro de frente obligatorio. Quiere decir, a partir de qué línea nosotros vamos a poder construir dentro de nuestro terreno en relación al espacio público. La línea de edificación interna va a ser lo mismo, pero en el fondo de nuestro terreno. Es nuestro límite hacia el espacio libre de manzana. Luego vamos a tener retiros también laterales. Y esto es nuestra construcción, cuánto va a tener que retirarse de los ejes laterales. Como patios vamos a considerar 3 tipos de patios. Hay algunos patios que son apéndices del espacio urbano. Esto puede ser el que tenemos en el frente de la vivienda o en el fondo de la vivienda. Y nuestros patios pueden ser un apéndice que se desprenda de estos 2 lugares. Luego vamos a tener algunos patios que pueden ser asimilables a espacio urbano y que para esto van a tener que respetar unas medidas mínimas. Y luego vamos a tener algunos patios que van a ser auxiliares. Estos son patios menores a los que solo podremos ventilar algunos ambientes, no los ambientes que sean habitables.
Tipologías edilicias. Nosotros vamos a tener edificios entre medianeras, de semiperímetro libre o de perímetro libre. Cuando hablamos de edificios entre medianeras, significa que nuestra construcción va a estar apoyándose en las dos medianeras y va a respetar en el frente y en el fondo. En el frente los retiros de frente es obligatorio si los tuviera, y en el fondo la línea de frente interno. En el caso de los edificios de semiperímetro libre, vamos a estar apoyándonos en uno de los ejes medianeros y vamos a estar retirándonos del segundo eje. De la misma manera que en el caso anterior, tendremos que respetar los retiros de frente es obligatorio y la línea de frente interno. Y por último, los edificios de perímetro libre, vamos a estar respetando una separación de nuestros dos ejes medianeros. Ahora veamos la franja perimetral edificable. ¿De qué se trata? Es del espacio donde nosotros podemos construir. Y este espacio va a estar delimitado en el frente por la línea de frente. Esto puede llegar a ser la línea municipal o el retiro de frente obligatorio. Y en el fondo puede haber retiros de fondo o líneas de frente interno, dejando libre el centro de manzana. Esto va a ser diferente en cada distrito, aunque algunos puedan llegar a compartirlo, como en este caso. Lo que estamos viendo acá es un ejemplo de qué es lo que pasa en los distritos R3, R5, R6, R7, R8, C4 y E3. Vamos a ver que hay otras representaciones para otros distritos. Ahora bien, ya que hablamos de un poco de distritos, ¿cuáles son las áreas territoriales y los distritos urbanos? Las áreas territoriales que nosotros vamos a tener van a ser las urbanas, las rurales y las de apoyo. Y por otro lado vamos a tener los distritos urbanos. Y los distritos urbanos son estos que podemos llegar a ver acá. Por un lado tenemos los residenciales, que van a ir desde los de más alta densidad, el residencial 1, al de más baja densidad, que es el residencial 8. Algunos de los que estamos viendo acá, que son muy particulares, como el R7, B1, tiene que ver con un barrio en particular donde hay algunas cuestiones a cuidar, como por ejemplo la forestación. Pero bueno, esto tendríamos que entrar si nuestro terreno se encontrara dentro de uno de estos distritos. Luego tenemos todos los distritos centrales. Estos tienen que ver donde vamos a tener por ahí la mayor cantidad de comercios. Y también vamos a ir desde los de mayor complejidad y más alta densidad a los de menos densidad. Por último tenemos los distritos de equipamiento y los industriales. Ahora bien, ¿cómo sabemos nuestro terreno en qué distrito se encuentra? Podemos ingresar a la página de la municipalidad, también el link lo van a poder encontrar en la tarea, y podrán ubicar según calle y altura el lote que ustedes han elegido y van a poder saber a qué distrito pertenecen. Si alguno de los terrenos ustedes no pueden encontrarlos porque no está actualizado todavía en esta información, podemos ir también a las planchetas. Y estas planchetas van a ser de lo que es el ejido urbano, como es este caso, y nosotros vamos a ver el ejido urbano de Mar del Plata, vamos a encontrar la plancheta que nos interesa. En este caso yo elegí la plancheta número 27 y voy a ir luego a esa plancheta en específico y ahí voy a encontrar las manzanas y cada manzana a qué distrito pertenece. Y ya ahí podría encontrar yo la normativa que me va a estar guiando de cuáles son los límites que voy a tener que estar respetando. Y en el caso de que nuestro terreno se encuentre fuera del ejido de la ciudad de Mar del Plata,
vamos a tener también varias localizaciones. En este caso yo elegí el número 13, que es Sierra de los Padres, y luego fui a la plancheta que me interesa y lo mismo, podría acercarme y encontrar el lote y por lo tanto saber en qué distrito tendré que fijarme. Vamos a hacer ahora un ejercicio de mirar el distrito R6. Entonces decíamos que el R6 es un distrito residencial de baja densidad. Y vamos a poder hacer hasta 2 viviendas por predio. Indicadores básicos. Los indicadores básicos para el R6 me van a estar diciendo que el factor de ocupación de suelo es de 0,6, como el que veníamos hablando hace rato. Voy a poder ocupar el 60% del terreno. Y el factor de ocupación total, en este caso voy a tener dos posibilidades. De 0,6, que es lo mismo que tenía para el FOS, o de 0,8. ¿De qué va a depender esto? Ven que hay dos numeritos ahí, el número 1 y el número 2. En el primer caso es sin infraestructura de agua y cloaca. Y en el segundo caso, que voy a poder construir un poquito más, es con infraestructura de agua y cloaca. Bien, ahora vamos a la densidad poblacional. Va a respetar lo mismo en cuanto a provisión de servicios. Y voy a poder tener hasta 150 habitantes por hectárea. O en el caso de tener infraestructura, hasta 250 habitantes por hectárea. Después va a haber algunos premios que tendrán que ver con un incremento del FOT y de la densidad. Pero en este caso solamente me lo va a permitir mediante la unificación de parcela. En cuanto al espacio urbano, deberá atenerse a las disposiciones de franja perimetral edificable. Yo deberé buscar entonces el gráfico que me represente y que sea válido para un residencial 6. Bueno, tengo también ahí qué usos permitidos puedo llegar a tener, pero especialmente voy a tener el uso residencial, que es el que a nosotros nos va a interesar en este caso. Ahora bien, ¿qué tipología edilicia puedo adoptar? Voy a poder tener entre medianeras, semiperímetro libre y perímetro libre, dependiendo del ancho de mi terreno. Si la parcela es de hasta 17,32 metros, va a admitir cualquier tipología. Si la parcela es de más de 17,32 y menos de 25, va a tener que ser semiperímetro libre. Es decir, que voy a tener que dejar un eje medianero libre y respetar un retiro lateral. Y en el caso de que mi parcela sea de más de 25, voy a tener que tener una tipología de perímetro libre. Disposiciones particulares. Si yo tengo entonces un edificio de semiperímetro libre, voy a cumplir por un lado las disposiciones generales del capítulo 3 que hablaban del tejido, ¿se acuerdan del centro libre de manzana y todo eso? Voy a tener además un plano límite de 7 metros. Es decir, que mi construcción no podrá superar los 7 metros. En el caso nuestro, que vamos a estar trabajando con una planta, fácilmente vamos a estar por debajo de los 7 metros. Vamos a tener un retiro de frente obligatorio de 2,50 metros como mínimo y un retiro lateral obligatorio de 3,15 al eje divisorio. Ahora bien, pasemos al segundo instrumento legal. Acá vamos a hablar del edificio, la materialidad, la habitabilidad y la seguridad de las obras. Para esto, nuestro municipio tiene el Reglamento General de Construcciones y que esto es por medio de ordenanza, la 6.997, que fue sancionada en el año 1987. Y de la misma manera que el COT se encuentra
dentro de las leyes nacionales, y también es desde ahí que la Secretaría de Planeamiento Urbano y la Dirección General de Obras Privadas en particular va a estar nuevamente mirando nuestra vivienda, nuestra obra. El Reglamento General de Construcciones es válido para el partido de General Pueyrredón. Alcanza la construcción, demolición, refacción, ampliación o modificación de edificios, estructuras e instalaciones, y trata del uso, mantenimiento o inspección de construcciones y predios. Este reglamento tiene solamente 5 capítulos. Como en el anterior, va a tener un primer capítulo que va a hablar de generalidades y de algunas definiciones. Un capítulo 2 que va a decir cómo son los trámites administrativos. Y esto es, cuando nosotros tengamos que presentar los planos municipales, vamos a tener que doblarlos de una manera específica, vamos a tener que tener una carátula de esos planos que van a tener que respetar cierta tipografía, ciertos lugares, y va a haber entonces un orden de cómo nosotros vamos a presentar los papeles para pedir ese permiso de obra. Luego, nuestro proyecto de obra va a tener que cumplir también con ciertas reglas de juego, que hablan más que nada de la habitabilidad de esa vivienda. En el capítulo 4 va a estar hablando de cómo se van a realizar las obras. Y acá va a haber algunas cuestiones que tienen que ver también con seguridad e higiene de esas obras. Y por último, va a hablar de las normas constructivas para algunas actividades específicas, que en este nosotros no vamos a entrar tanto. A modo de ejemplo, vamos a ver que en el capítulo 3 habla de los solados de las aceras. Y dice, el solado de las aceras estará constituido por mosaicos calcáreos, baldosas graníticas y o cualquier otro material alisado acorde a la zona. Todos los materiales presentarán una superficie rugosa y pareja con superficie de adherencia, tanto en estado seco como mojado, que prevenga accidentes de resbalamiento. Su colocación permitirá su fácil reemplazo en caso de roturas accidentales o por trabajos viales. Luego lo mismo va a decir para los árboles, cuáles van a ser las dimensiones de los espacios que tenemos que dejar en nuestras veredas, cómo va a ser su ubicación. Van a ver que acá hay muchas cuestiones que tienen que ver con cómo vamos a estar construyendo y con qué materialidad lo vamos a estar haciendo. Así que esto vamos a tener que estar atentos porque se va a referir a muchas cuestiones, a muchas particularidades de lo que nosotros vamos a estar realizando. Vemos que también va a estar dando algunas cuestiones específicas de cómo van a ser esas veredas en algunos distritos, ¿sí? Entonces, no da lo mismo que nosotros estemos, si estuviéramos como en el que hablábamos recién, en un R6, esas aceras se construirán con un ancho de 1,50 m a partir de la línea municipal, cubriéndose con césped la superficie restante, ¿sí? Entonces, bueno, acá vemos que nosotros vamos a tener algunas pautas de cómo vamos a estar construyendo, lo que tiene que ver con nuestra vivienda y también con el espacio que compartimos con nuestros vecinos. Hay algunas cuestiones que son muy importantes y a las que vamos a tener que trabajar también en la tarea, y tiene que ver con las normas de habitabilidad. En esta planilla nosotros podemos ver los diferentes ambientes de nuestra vivienda, algunas cuestiones que tienen que cumplir. Y esto es, en la superficie mínima que tienen que tener, el lado mínimo que tienen que tener, las alturas mínimas que tienen que respetar y cómo van a ventilar también. Acá vemos algunas otras planillas que van a estar hablando de otros ambientes y de otros usos, ¿sí? Hay algunos que nos van a interesar, más que nada también por la iluminación y la ventilación de nuestros ambientes. Bien, esto fue una pasada muy rápida
por estos dos reglamentos que nosotros vamos a tener que respetar. Acá tenemos algunos links, lo que estuvimos hablando entonces fue del Código de Ordenamiento Territorial y del Reglamento General de Construcciones. Ahora bien, los invitamos a seguir trabajando en nuestro aula virtual y ya ir a nuestra particularidad del terreno y ver cómo nuestro terreno y nuestro futuro edificio se va a ver limitado y también desafiado por estos límites que nos va a dar la normativa. Muchísimas gracias.